Bienvenidos a Portal a la Genialidad. En este video vamos a desmontar los 5 mitos más comunes sobre el estoicismo y descubrir su verdadero poder. 5 realidades del estoicismo. Número 1. El estoicismo no suprime emociones. El mito más común es que el estoico no siente. La realidad es que el estoicismo no niega las emociones. Las reconoce y las gestiona conscientemente. Como decía Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. No se trata de ser una piedra, sino de no ser arrastrado por la tormenta emocional. Número 2. No es una religión, es una práctica filosófica. Algunos lo confunden con una doctrina rígida o espiritual. El estoicismo es una filosofía práctica centrada en cómo vivir mejor. Marco Aurelio era emperador y estoico. Séneca era político y dramaturgo. No es aislamiento, es acción con sabiduría. Vive conforme a la razón, no al impulso. Número 3. El estoico no es indiferente, es consciente. Se cree que los estoicos son indiferentes ante el dolor o la injusticia. Falso. El estoico actúa desde la conciencia, no desde la reacción impulsiva. Esto no significa aceptar todo pasivamente, sino elegir cómo responder ante lo inevitable. Es tener serenidad en el caos, sin caer en la apatía. Número 4. El estoico no lo aguanta todo, establece límites. Otro mito es que el estoico todo lo tolera. La realidad es que el estoico no busca el sufrimiento, sino el equilibrio. Sabe cuándo retirarse, cuándo actuar y cuándo guardar silencio. Lo que no depende de ti no debe robarte la paz. Número 5. El estoicismo no es frío, es profundamente humano. ¿Qué puede ser más humano que cultivar el carácter, la virtud y el autocontrol? Los estoicos valoran la justicia, la compasión y la templanza. El objetivo no es volverse insensible, sino vivir con sabiduría, integridad y propósito. En una época de ruido, el estoicismo nos recuerda lo esencial. En resumen, el estoicismo no es resignación ni frialdad, es una herramienta de transformación interior. ¿Con cuál de estas realidades te conectaste más? ¿Te interesa seguir profundizando en esta filosofía temporal? Déjamelo en los comentarios, y si este video te ha sido útil, suscríbete a Portal a la Genialidad, porque el conocimiento no es solo información, es poder, es arte y es sabiduría para vivir mejor. Hasta el próximo video. Gracias.